bien importante tener esos puntos presentes. Sí, congresista Letona, nosotros nunca hemos tenido ningún inconveniente a hacer sesiones en conjunto, y usted sabe perfectamente que hubo una con la congresista Rosa Bartra. Que quede claro, por favor, nosotros tenemos toda la voluntad de sacar adelante esta reforma, sobre todo en el sistema de justicia, y sabemos sobre todo también nuestras competencias como Comisión de Justicia. Así que de ahora en adelante, entonces vamos a coordinar con la congresista Rosa Bartra, que tiene toda la voluntad de sacar adelante estas reformas para poder hacer las sesiones en conjunto. Tiene el uso de la palabra el doctor Walter Gutiérrez. Muchas gracias. En realidad han sido varias preguntas, voy a ser muy puntual respecto de las interrogantes que me han planteado, empezando por el congresista Johnny Lescano. Me preguntaba si la Defensoría del Pueblo puede presidir esta comisión. Teniendo en cuenta que las competencias de la Defensoría del Pueblo están recogidas muy puntualmente en la Constitución, y si se modificara esto, y excepcionalmente, yo creo que no habría ningún problema que la Defensoría pueda presidir excepcionalmente esta comisión. Luego, usted planteaba también una inquietud, que con esto respondo creo que a varios congresistas, el artículo de la Constitución respecto a los 2/3 de la votación. Nosotros consideramos que la evaluación tiene que ser objetiva, no tiene que ser política, y no digo política en el sentido electoral, sino política en el sentido de poder, y en esa línea cambiar el resultado objetivo, siempre y cuando haya sido transparente y siempre y cuando haya habido parámetros que permitan esa objetividad. Cambiar el sentido objetivo de un resultado, de una evaluación en base al voto, es distorsionar todo el proceso de selección. Por lo tanto, muy respetuosamente sugeriría que esa norma la sacaran de la Constitución. Luego, también se me preguntó si el nuevo CNM debe en retrospectiva mirar qué ha sucedido en los años anteriores respecto del CNM que ha sido licenciado. Nuevamente, aquí opinaría lo siguiente, y de paso también respondo una tercera pregunta. No creo en las ratificaciones cada 7 años. Me parece un gravísimo error. La evaluación tiene que ser permanente, pero esta evaluación tiene que ser objetiva. No puede ser evaluaciones voluntariosas, evaluaciones oscuras, sin transparencia, con documentos además y exámenes que luego se destruyen. Si nosotros logramos construir, y esto no tiene por qué estar en la Constitución, por si acaso esto debería estar en la ley orgánica, porque si no, como dice el congresista Mulder, esto es interminable. Si se logra construir un proceso que sea transparente, que sea objetivo y que tenga como vocación evaluar permanentemente, no hay necesidad de esa ratificación cada 7 años, y esto no afecta la seguridad que tienen que tener los magistrados. Luego se me pregunta también, el congresista Lapa planteaba que lo que ha sucedido, esto tal vez podría ser reciente. Con todo respeto, congresista, esto no es reciente. Créame que esto nos acompaña desde el nacimiento de la República. Lo que ha venido es agravarse, lo que ha venido es explicitarse. Bastaría echar un vistazo no solamente a los estudios que se han hecho a lo largo de los últimos casi 100 años, sino incluso hasta la literatura de López Albruja, de Silva Alegría, para constatar de que este es un mal que nos acompaña siempre. Mire, puse un caso en la Comisión de Constitución. En el Perú tenemos un juicio que no termina y ya tiene 60 años en este momento. Se resolvió en 4 años y tiene 56 años todavía en ejecución de sentencia. Entonces, corrupción e ineficiencia son 2 situaciones que vienen acompañando el sistema de justicia hace mucho tiempo. Luego la congresista Beteta me ha planteado cómo es que debería evaluarse a los jueces. Bueno, evidentemente hay que ver el curso de ejecución profesional, jurisdiccional que tiene el juez, y para eso, desde nuestro punto de vista, es fundamental el registro de sus jurisprudencias. Uno necesita conocer cómo administra justicia. Esa es una herramienta clave, fundamental para evaluar al juez.
cómo administra justicia, en casos iguales si administra de manera diferente o no. Y además, a mí, de paso, como operador del sistema de justicia, me permite la predictibilidad. Yo sé que el juez Pérez va a resolver en tal sentido, en tal caso. Pero eso, lamentablemente, no es en estos momentos un instrumento de evaluación, en este momento. No lo ha sido con el anterior CNM y no lo sería si no creamos ese registro elemental de jurisprudencia. Y ahí diría lo sí. Sí. Congresista Sí. Lescano. Le quisiera pedir una precisión al defensor del pueblo. Entiendo muy bien y así somos conscientes de que no está conforme con la ratificación, que es un procedimiento regular, digamos, no está de acuerdo con la ratificación de los jueces y fiscales para ver si siguen en funciones o no. Pero aquí estamos en una situación excepcional y era esa mi pregunta, el de introducir una disposición complementaria para revisar la designación de jueces y fiscales hechas por un Consejo Nacional de la Magistratura corruptos, que ha sido destituido por el Congreso. Y nosotros pensamos que sí, pero esa opinión yo creo que va a ser valiosa viniendo del defensor del pueblo. ¿Está de acuerdo la Defensoría con hacer eso o no? Nosotros pensamos que sí, pero bueno, escuchar a las entidades que tienen que ver con estos temas. En esa, yo le pediría al doctor Gutiérrez esa precisión, que sea claro y contundente en esa situación. Bueno, claramente Adelante, le di... Sí, congresista Glave. Gracias, presidente. Preguntarle solo una precisión al doctor Gutiérrez sobre el tema de la votación y la posibilidad de que los consejeros hagan una evaluación además de la prueba objetiva. Y tiene que ver, por ejemplo, con el caso de Inostroza Pariachi, que él pasó en algún momento, y creo que más de una oportunidad, el examen, pero que hubo un conjunto de cuestionamientos a su trayectoria en su momento. Y creo que ahora queda clarísimo que ese señor nunca debió llegar a la Suprema y que ese señor es parte de una organización criminal, ¿no? Entonces, ¿cómo se haría en ese tipo de casos en los que queda clarísimo que por la trayectoria profesional o por el conjunto de elementos que ya podían ser merituados, digamos, en una evaluación ética mínima, esa persona no debía ser nombrada? Adelante, doctor Gutiérrez. Sí, bueno, respondo las dos preguntas. En relación a lo planteado por el congresista Lescano, le diré lo siguiente. El nuevo Consejo tiene que mirar en retrospectiva, tampoco con una cacería de brujas, pero sí tiene que mirar en retrospectiva en base a indicadores muy objetivos, que le voy a mencionar algunos. Y de paso respondo a la congresista Glave. Yo tengo mis dudas, honestamente, cuando usted me dice que no voy a mencionar nombres, que tal o cual salió en primero o segundo lugar. Tengo mis serias dudas de si es realmente el primer lugar o el segundo lugar. Tengo dudas, porque tengo dudas de la transparencia, de la objetividad, de la idoneidad de esas pruebas y del proceso mismo, ¿no? Dicho esto, por ejemplo, presidente, a través suyo a la congresista Glave, yo nunca he visto que se evalúe a partir del conocimiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los derechos derechos de la mujer. Nunca he visto. Eso no es un indicador. ¿Y por qué no debería ser un indicador? O de niñez. Miren lo que ha pasado con el fiscal y la jueza que han ordenado una detención completamente arbitraria, divorciada de la realidad. A eso me refiero cuando digo que tienen que haber elementos objetivos. Usted me refiere a la votación. Esa votación no puede ser porque a mí se me ocurre, tiene que ser porque en base a determinados indicadores objetivos yo voy a votar, porque si no la elección es arbitraria y es política en el sentido que dije anteriormente. Política en el sentido de poder, porque yo estoy pensando que tal señor o cual señor sí sintoniza con mis intereses. Pero si yo tengo elementos objetivos, que además van a ser transparentes, esa votación ya tiene un asidero, ¿no es cierto?, que proscribe esa posibilidad de arbitrariedad. A eso me refería cuando yo decía que hay que eliminar, o por lo menos precisar cómo debe ser esa votación, ¿no? Bien, y continúo. Luego, no creo en la ratificación automática, me parece que eso de alguna manera garantiza, y en este punto les pediría indulgencia en su atención y en el tiempo respecto a este tema porque me parece clave.
¿Por qué hay estas ratificaciones automáticas? Estas ratificaciones automáticas, congresistas, hay porque no es posible en términos de recursos. Estamos hablando de 9.200 magistrados. ¿Cómo el Consejo Nacional de la Magistratura va a evaluar 9.200 magistrados? No puede. Y he señalado en mi primera intervención que hay 20.000 operadores del derecho que no están siendo evaluados, porque quienes administran justicia no es el juez solo. Hay auxiliares, hay secretarios, hay técnicos que en este momento están ingresando, necesariamente se les capacita, no se les evalúa, y ha explicado yo cómo es que se les procesa, y entonces esa parte de la reforma de la justicia siempre se les ha escapado y ahora nuevamente se va a escapar. Esto es particularmente grave, y por eso yo decía que me parece fundamental que ustedes decidan cómo va a ser este nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, si va a ser un órgano tan grande y tan fuerte que pueda ser un órgano externo que controle a los fiscales, a los jueces y a los auxiliares. Luego, en relación a dos temas que se han mencionado aquí, respecto al perfil, que creo que también lo preguntaba, no sé si el congresista Mulder o la congresista Glave, me parece que preguntaban sobre el perfil, si deben o no ser abogados. Al iniciar esta intervención dije, la pregunta de fondo en este caso es qué clase de justicia tiene el Perú y qué clase de justicia ha sido diseñada en la Constitución. Y nos guste o no, es una justicia profesional. Es una justicia que obliga un tipo de razonamiento y un tipo de motivación que no la puede hacer otro tipo de profesional. Eso no quiere decir que en el seno del CNM no pudiera participar alguien que no necesariamente sea abogado, pero mayoritariamente tienen que ser abogados. Podría ser, puse el ejemplo de Enrique Bernales, que no es abogado, sin embargo, sí es abogado, no lo era, ¿no? En el caso de Víctor Maurtua, que sí estoy seguro que no es abogado, ¿no? Y creo que a varios de los que estamos aquí nos enseñó, era médico, criminólogo, criminalista, y sin embargo conocía perfectamente el mundo del derecho. Hay personas que son ajenas al derecho, pero sí pueden entender la lógica, las instituciones, los conceptos jurídicos y pueden participar. Entonces estoy de acuerdo, pero no puede ser mayoritario y tiene que tener ese expertise tanto académico como profesional. Y en relación a las cuotas, a la paridad, miren, en ese punto estoy absolutamente convencido la necesidad de la presencia de la mujer. Los términos enseguida se los voy a señalar. Les voy a poner un caso concreto, los conflictos. En los conflictos hay un déficit claro de participación de la mujer. En la mesa de conflictos, en el proceso de conflictos, en la parte del Estado en lo que es el otro lado de la mesa, no, la presencia de mujer es deficitaria. Las mujeres tienen una mirada distinta de la realidad, están movilizadas por otros intereses. Los intereses del sexo masculino en realidad están distantes en muchas ocasiones de la familia, de los hijos. Yo estoy convencido que la solución de conflictos tendría otro resultado si nosotros lográramos que las mujeres participaran más en la justicia igual. Si no, miren, hay juezas con miradas de machista, hay jueces con miradas machistas. La tentativa en el Perú tiene una mirada machista, por eso es fundamental que cada vez puedan participar más mujeres en la administración de justicia y desde luego en el CNM. Pero eso no me lleva a decir que tiene que haber paridad. Sí tiene que haber participación, pero no hago el salto a la garrocha para decir que necesariamente tiene que haber igualdad, porque ahí sí creo que tenemos que ver la manera de compaginar
con la meritocracia. Es que usted no, pero alguien me planteó la paridad, sí. Y finalmente, yo suscribiría totalmente lo planteado por el congresista Müller en el sentido que debería, en el caso del debate del CNM, centrarse sobre la naturaleza y funciones del CNM, de manera general, sobre la estructura del CNM, sobre quiénes deben participar o pueden ser integrantes del CNM y si va a tener o no va a tener el monopolio del control disciplinario de los jueces. Con eso, creo que el Congreso habría cerrado el análisis y todo lo demás se puede dejar a leyes orgánicas que vayan desarrollando más puntualmente los aspectos que aquí se han mencionado. Gracias, presidente. Bueno, agradecemos la presencia del doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, sobre todo por habernos expuesto, dado sus opiniones referentes a los proyectos de ley acerca de la reforma en el sistema de justicia. Agradecemos su presencia, doctor, y lo invitamos a que se pueda retirar en el momento que crea conveniente. Seguimos con la sesión. Siguiendo con la sesión, señores congresistas, dejo constancia que el día de ayer, en horas de la noche, el Contralor General de la República se dispensó de no asistir a la convocatoria de hoy, mediante oficio que señala que un tema de último momento lo imposibilita a poder concurrir el día de hoy. A ver, para que se despidan. Comisión de Justicia, explicar que el día de ayer por la noche, señores congresistas, la disculpa, pasamos al siguiente punto, el Contralor, de no poder asistir. Que tenemos que tratar acerca sobre el dictamen recaído en los proyectos de ley 1720, 2902, 3122, 3123, 3125, 3159 y 3239, que trata sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Al respecto, señores congresistas, en aras de la transparencia y la democracia, que son máximas que seguimos, vamos a abrir nuevamente el debate. El texto sustitutorio que con cargo a redacción avanzamos en la última sesión extraordinaria. Asimismo, quiero mencionar sobre todo las propuestas, los alcances que nos han hecho llegar los señores congresistas para poder considerarlos dentro del texto sustitutorio. Sí, congresista. Allá. La propuesta del congresista Lescano: si un candidato gana el concurso público de méritos, no requiere confirmación de los 2/3 de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que ha ocurrido en la realidad es que con este mecanismo se termina nombrando a los que no ocupaban los primeros lugares. Se está considerando. Otro punto también, señores congresistas, es justamente lo que mencionó el defensor del pueblo. En la línea de lo expresado, sobre todo por el defensor del pueblo, era eliminar del numeral 3 del artículo 154 de la Constitución Política del Perú, es impugnable, y proponer la siguiente redacción de la oración final. La resolución final es motivada y con previa audiencia del interesado. Abrimos el debate, en todo caso, para que los señores congresistas puedan intervenir. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisa Glave. Sí, presidente. Presidente, entiendo que este debate sobre el numeral 1, sobre si debe haber votación o no, lo que ha señalado el defensor es que esa votación lo que tiene que ser es motivada. Podría tal vez no ser 2/3, sino ser la mitad, pero más 1, pero sí creo que es importante que se mantenga, precisamente porque se está incorporando en el artículo 156 temas que tienen que ver con criterios objetivos, porque se puedan motivar de por qué alguna de las personas que ha quedado no formalmente se hace simplemente a cerratabla lo del concurso, presidente, y creo que eso sí sería importante colocarlo ahí. Una segunda pregunta, sería universidades
Nosotros sí creemos que deberían ser públicas, pero bueno, podríamos, si es que la mayoría cree que es en general, que sea en general, pero nos parece que debería ser universidades públicas, debidamente licenciadas y con más de 50 años de antigüedad, y seguimos creyendo, presidente, que debería ser el decano de los colegios profesionales, presidente. Sí, se les acaba de hacer entrega del texto sustitutorio justamente mencionando los últimos aportes que acaban de hacer los señores congresistas. Tiene el uso de la palabra el congresista Gilbert Violeta. Sí, presidente, en relación al artículo 154, efectivamente veo que se está eliminando toda la parte final del párrafo, ¿no? Solamente ratificar que efectivamente lo que tiene que quedar claro es que la votación es motivada en la misma línea con lo que ha señalado la congresista Glave. En relación al literal 2 del 154, se señala ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles. La sugerencia sería que ahí siga punto y que el texto diga la evaluación es permanente y objetiva, para ir en línea con lo que se ha señalado y se ha justificado anteriormente. El congresista Lescano pide una interrupción. Sí, adelante, congresista Lescano. Señor presidente, yo considero que eso de la votación motivada es papel mojado en tinta. Las resoluciones de los fiscales y de los jueces son motivadas y hay alto grado de corrupción. Aquí, señor, el que ganó el concurso es el nuevo juez o fiscal. No necesita confirmación de los 2/3, porque, repito, el quinto se convierte en el nuevo juez, postergando al primero. Yo creo que eso es un mecanismo, creo que es uno de los puntos centrales por los cuales ha habido mucha corrupción en el Consejo Nacional de Magistratura, porque han visto pues cómo se llamaban por teléfono para negociar los votos, y ahora pueden poner cierta motivación, pues que puede ser una motivación absolutamente débil, incluso amañada, y con eso van a seguir nombrando amañadamente a los jueces y fiscales. Yo me reitero y ratifico en que ese párrafo debe ser debidamente excluido. Gracias, congresista. El segundo párrafo del inciso 1 del artículo 154. Claro que lo han sacado, pero veo que hay algunos colegas que quieren que se mantenga, indicando que sea motivada. Pues eso no nos da ventaja, es simplemente repetir el error en el que hemos estado, ¿no es cierto? Eso de motivación conforme a los votos es elegir a personas como han estado eligiéndose, han estado eligiendo los nuevos, o los antiguos, perdón, magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias, congresista Violeta. Sí, presidente, en línea con lo que he señalado, en lo que he señalado también los colegas, si se elimina eso, cosa que no habría inconveniente, puede ser parte del desarrollo también de la ley, ¿no?, del Consejo Nacional de la Magistratura, en el sentido de regular el procedimiento en sí mismo. O sea que yo no haría una cuestión de Estado en relación a lo que está diciendo el congresista Lescano. Tiene que quedar, sí, para efectos de dejar constancia como parte de este debate, que tanto el nombramiento como las ratificaciones tienen que hacerse en un marco de objetividad y de motivación. Las motivaciones no pueden ser subjetivas o prejuiciosas, tienen que ser objetivas y basadas en criterios determinados, aplicados al procedimiento y al derecho. Pido una interrupción el congresista Lapa. Adelante, congresista Lapa. Sí, señor presidente, yo creo que siempre decía antes de que uno tiene que basarse en la misma Constitución. En la Constitución señala, creo que el artículo 139, unos incisos, toda resolución administrativa tiene que ser motivada. Entonces, en ese sentido, si yo para nombrar a un magistrado o para destituir a un magistrado, tengo que motivar. ¿Cuál es el fundamento? La motivación es la fundamentación de hecho y derecho. O sea, a eso se refiere la Constitución Política del Estado. Si no, pues yo me acuerdo que antes cuando nombraban jueces, hacían 5 líneas de resolución. Ganó concurso y por tanto si nombra a tal magistrado y punto. Entonces yo creo que por ahí es la motivación o la fundamentación, tiene que ser una resolución administrativa
obligatoriamente, si no, no tiene la razón, sino que va a pasar también, como señalaba algunos congresistas, no ratificaban a los magistrados y por la falta de motivación han restituido cantidad de magistrados. Igual, lo han restituido porque faltaba la motivación. O sea, eso también es principio constitucional. Entonces, en ese sentido, creo que hay varias resoluciones del Tribunal Constitucional con respecto a la motivación de las resoluciones administrativas y jurisdiccionales. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Sí, adelante, congresista Violeta. Ya. Quiero dejar constancia que varios congresistas se han retirado, siendo este tema un tema muy importante que tenemos que llevar un consenso el día de hoy y tiene que ser votado este predictamen. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, con ánimo de avanzar y ser preciso. En el artículo 154, inciso 4 que se ha agregado, la verdad es que no lo entiendo. Custodiar el registro de sanciones disciplinarias de jueces y fiscales de todos los niveles. Custodiar el registro, o sea, que no se les pierda. No sé qué cosa quiere decir eso. De hecho, tienen un registro, ¿no? Porque eso es una de las funciones que llevan, pero les vamos a decir, custodienlo, pongamos también, por si acaso, sáquenle una copia en papel y otra guárdenla en un cajón o cosas así. Eso me parece que es innecesario que esté en la Constitución del Estado. En el artículo 155, primer párrafo, también queda una incógnita de cómo se van a elegir y quiénes van a ser los 3 suplentes. ¿Quiénes van a ser los suplentes? ¿Cómo se eligen? ¿Qué requisitos van a tener? ¿Van a reemplazar a quiénes? El suplente del Poder Judicial podrá reemplazar al suplente del representante del Ministerio Público. Es un poco complicado. Yo creo que esos 3 suplentes, presidente, ¿para qué? Si vaca un cargo, se elige al otro, con las mismas prerrogativas. Pero tener 3 suplentes y cuya función no está establecida tampoco es un poco raro. Después, presidente, ya en el segundo párrafo, que es el punto medular, se combina ahora el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, porque van a estar, digamos, elegidos, y la comisión especial va a tener a 5 funcionarios que ya existen. En estos momentos cada uno de estos tiene nombre y apellido, ¿no? Ya funcionarios que tienen otras funciones: el defensor del pueblo, que ha estado aquí presente, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República. Pero quedan 2 que van a ser elegidos, porque son el decano de las facultades de Derecho de las universidades debidamente licenciadas. ¿Quién lo elige? ¿Cómo lo eligen? Los decanos, todos los estudiantes, los profesores, las comunidades. Claro, eso tendría que estar en la ley, ¿no es cierto? En la ley tendría que estar. Pero por lo menos establecer acá que estos 2 últimos serán elegidos de acuerdo a ley, porque tiene que haber un mecanismo de cómo se les va a elegir, quién los va a designar. Después, presidente, en el último párrafo, en el último párrafo de la página del anverso, dice: la elección de los consejeros es realizada a través de un procedimiento aprobado previamente por los miembros de la comisión especial. No se está especificando cuál va a ser el procedimiento. Nosotros aquí estamos hablando todo este tiempo que debe hacerse un examen, un concurso, ¿no es cierto? Pero aquí no se está estableciendo que es un concurso. Se les está dando a los consejeros que ellos establezcan el procedimiento. Y no voy a hacer pues que establezcan un procedimiento que no es el que nosotros estamos contemplando. Es decir, esta comisión especial se reúne y puede decir que el procedimiento sea una elección universal. No estamos poniendo cuál es el procedimiento, que es el que más o menos se ha consensuado para diferenciarse del anterior, que sea mediante el concurso público de mérito. Y en ese sentido, presidente, señalar que hay que establecer simplemente allí a través del procedimiento de concurso público de méritos, para que ese sea
el adicional. Tenía una idea más, presidente, pero creo que se me ha traspapelado. Le agradezco. Congresista Mulder, en el artículo 155, en el segundo párrafo, justamente menciona que los miembros del Consejo Nacional de Infraestructura son elegidos por concurso público de méritos, por una comisión especial que se encargará de la evaluación justamente. Tiene el uso de la palabra En la ese congresista. sentido, presidente, es innecesario entonces el último párrafo. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisol Espinosa.